Bruno.不要男的是为止，男的
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Perfecto, doctor. Bárbaro, Pablo. Gracias, Agustín. No, Luján. Bueno, buenas tardes. Les comento más o menos en qué consiste la clase de hoy. Hoy es una clase que, si bien nos vamos a centrar en un PowerPoint, vamos a relacionar ciertos conceptos y vamos a tratar de hacer algo entretenido el tema, porque es uno de los temas que ya con la antigüedad que uno tiene en la materia ha recibido todo tipo de comentarios. Y es uno de los temas que en la experiencia quizás resulta ser de los más aburridos en cuanto a lo que es el estudio, pero sin embargo es muy, pero muy importante en lo que es la práctica del día a día. Y hoy vamos a hablar de lo que es la cuestión de privilegios, de los privilegios, en donde vamos a analizar, o vamos a partir desde una teoría del crédito y de la deuda, que es más o menos algo que originalmente mencionamos en la clase de la otra vez que tuvimos juntos, para poder llegar a entender lo que es el concepto y entender los fallos que al día de hoy nos estarían rigiendo en nuestra materia, en este tema y específicamente por resolución de los órganos judiciales. ¿Sí? Por ende, yo les voy a compartir pantalla del PowerPoint, ¿sí? Saliendo de ciertos principios generales que lo vamos a ir detallando a lo largo de la presentación, pero que va a hacer que ustedes puedan llegar a comprender la entidad de lo que es el tema, más allá de lo que es la lectura y el propio estudio que lleven adelante, ¿sí? Van a poder apreciar el o los motivos por los cuales se alteran ciertos principios que a priori no debían ser alterados. ¿Sí? Comenzamos. Nosotros cuando empezamos a analizar el tema de lo que es la cuestión de privilegios, lo primero que tenemos que entender es algo fundamental. Cuando estudiamos la materia, nosotros partimos de la base de que la obligación es toda relación jurídica en virtud de la cual un sujeto, que es el deudor, tiene que realizar a favor de otra persona el derecho, ¿sí? Dígase el derecho, la prestación o el objeto comprometido, en tiempo, forma, modo y lugar determinado. Esto es el pago, como tal. Ahora bien, dentro de lo que es la propia estructura de la teoría del crédito y de la deuda, nosotros vemos que todo lo que nosotros estudiamos, lo estudiamos en función de algo quizás fundamental y que a priori lo dejamos de lado. Cuando estábamos en Civil 1 nosotros veíamos todo lo que es la cuestión de la persona, de la capacidad, de los caracteres, de los requisitos, todo en lo que es la individualidad, ¿sí? También había acciones y veíamos principios generales del derecho. Pero ¿a qué voy? Veíamos a la regulación legal en función de la individualidad. Ahora, a diferencia de esa individualidad, nosotros lo que estamos estudiando es todo tipo de relación de una persona para con el resto, con efectos hacia todos los demás, ¿sí? Teniendo en cuenta que esa producción de efectos se deriva de relaciones de crédito, de relaciones económicas. Cuestiones que van más allá de lo que es la propia estructura de la obligación. Cuando nosotros decimos, las obligaciones nacen para ser cumplidas, principio general, perfecto. Nacen para ser cumplidas rápidamente, principio general. Porque recuerden, cuanto más rápido, mejor, porque si pasa el tiempo, a mayor tiempo, mayor posibilidad de pérdida del derecho, lo que es diferente de los derechos reales, que a mayor tiempo o mayor paso del tiempo yo puedo consolidar derechos. Acá, yo sobre estos principios, digamos, generales, puedo llegar a ver esto que les decía en la clase pasada.
El factor tiempo como relevante. ¿Qué es lo que a mí me va a determinar que yo pueda percibir un crédito y que sea ejercido en un tiempo válido, ¿sí? Que tenga todavía la acción civil para reclamarlo y que eventualmente, cuando lo reclame, me sea pagado, que creo que es la parte más fundamental en cuanto a lo que es el interés del acreedor. El acreedor lo que quiere es que se le cumpla, pero si no se cumple en forma inmediata, porque no se cumplió tal cual como estaba establecida la obligación, tendrá que tener vía o hacer uso de ciertos mecanismos para poder hacerse de la percepción. Esos usos o esas posibilidades para poder reclamar el cumplimiento, ¿sí? Son las acciones que tiene el acreedor, los efectos de las obligaciones con relación al acreedor, ¿sí? Reclamarle por todos los medios legales, reclamarle por otro, o eventualmente daños y perjuicios. Hasta ahí estamos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de la cuestión de privilegios, nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Una, que estudiaron en Civil 1, y otra, que estamos viendo ahora. Lo que estudiaron en Civil 1 es, ustedes estudiaron el concepto de patrimonio. ¿Recuerdan? El patrimonio, que como tal es el conjunto de bienes y derechos que tiene una persona, ¿sí? Y que lo tiene desde el día que nace hasta el día que se muere. No estamos hablando de activo, estamos hablando del patrimonio como tal, ¿sí? Como un atributo de la... Está bien, ese atributo de la personalidad, en lo que es el reflejo económico, le hace el activo y el pasivo, ¿sí? Va a tener repercusión cuando, por diferentes circunstancias, sea atacado por los acreedores. ¿Y por qué digo va a tener repercusión? Claro, porque dependerá de cuánto activo tenga el poder soportar o no todo el pasivo que tenga ese deudor. ¿Sí? Y sobre esto, lo que tenemos que tener en claro es, bueno, por un lado tenemos la estructura mínima y básica para poder, digamos, reclamar el cumplimiento, que sería este reclamo. Si no tiene bienes, te puedo reclamar, pero tendré por ahí una sentencia muy linda en los hechos, pero inejecutable, porque no tengo bienes. ¿Sí? No me serviría y encima los costos serían mayores, porque estoy llevando adelante una acción en donde hay costos y costas judiciales. ¿Se entiende? Sobre este punto, sobre el punto de lo que es la cuestión privilegio, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, ya tenemos el patrimonio, ya tenemos esto que siempre rige en las obligaciones, que es el factor tiempo, las obligaciones que no se cumplen instantáneamente, ¿sí? En el preciso momento de la creación. Y por otro lado, tenemos la cuestión de la coexistencia de sujetos. Cuando uno pregunta, bueno, ¿para qué estudio la cuestión privilegios? Estudio para saber quién y cómo va a cobrar, pero específicamente, quién y cómo va a cobrar antes que el resto. Pero ¿cómo antes? Y claro, porque el privilegio, como el nombre lo indica, ¿sí? Es una preferencia, una calidad que va a tener cierto crédito para ser percibido con preferencia a otro, ¿sí? Con antelación a otro. ¿Por qué? Porque en nuestra regla, en nuestro derecho, históricamente hablando, existe un principio general, que es la pars conditio, como se dice, o la pars conditio creditorum, o como algunos autores dicen, la pars condicio, ¿sí? Que es que todos los créditos se encuentran en una misma situación, son todos iguales ante la ley. Lo que hace el privilegio es alterar este principio general. Entonces ya empezamos a, sin saber la propia definición, ¿sí? Más allá que es la preferencia o la calidad de un crédito, ser pagado con preferencia a otro, ¿sí? Ya empiezo a entender que a priori es algo excepcional,
porque estoy alterando ese principio general. Y por otro lado, es algo accesorio, porque es una calidad que le corresponde a un crédito, que ya no es el privilegio una obligación o un derecho real. Es una calidad que accede a cierto crédito y que le da la posibilidad de ser cobrado, le hace percibido con anterioridad al resto, alterando este principio general. Hasta acá, digamos, es la parte genérica del tema. ¿Qué ocurre con el tema del patrimonio? Como yo les decía, el patrimonio, como tal, hablando de lo que es la idea vista desde el lado del acreedor, es la prenda común de los acreedores, la garantía común de los acreedores, es todo aquello que el acreedor puede atacar para cobrar, para poder percibir su crédito. Y todas las acciones que puede hacer o ejercer el acreedor van a estar destinadas a diezmar ese patrimonio. Y ustedes van a decir, ¿y por qué? Y porque el deudor no cumplió. Si el deudor no cumple voluntariamente o no cumple cuando tenía que cumplir, tendrá que soportar las acciones de los acreedores para el cumplimiento forzado. Y acá nos encontramos en otras cosas, por ejemplo, o con otras cuestiones. Por ejemplo, si nosotros vemos que hay una regla general que establece que todos los créditos están en un pie de igualdad, ¿qué pasa cuando, si ninguno de ellos tiene una preferencia en el cobro, qué pasa si las deudas son mayores que los créditos? Acá tenemos la primera cuestión, es decir, simple. Si el activo es menor que el pasivo, y si están todos en el mismo pie de igualdad, ¿qué pasa? ¿Quién cobra antes? ¿Quién cobra la totalidad del crédito? Si fuera así, que tenemos un activo que es menor que el pasivo, y no hay ninguno que es privilegiado, cobran todos por igual, como se dice, a prorrata. A prorrata, soportando los mismos o las mismas pérdidas, todos por igual. Es decir, si no alcanza para pagarse a todos los créditos, pero se puede descontar 20% de cada crédito y se puede pagar ahí el total, descontando el 20%, porque no alcanza el patrimonio, esa sería la regla. Todos por igual. ¿Sí? Pero acá empieza a verse otro camino. ¿Qué pasa si son todos por igual? Y viene uno que saca la cabeza y dice, yo soy el raro, el distinto, el que tengo la preferencia para cobrar primero. Ah, ¿y por qué vas a cobrar primero vos? Porque yo tengo una cualidad en mi crédito. El crédito tiene un beneficio establecido por ley, que es el beneficio de cobrar antes. Y yo me pongo a pensar y digo, no me cierra esto. ¿Cómo sería entonces? Y bueno, tengo que describir cómo es ese beneficio para poder yo entender desde la óptica, digamos, de mía como deudora, ¿sí? ¿Por qué tengo que pagarle antes a tal persona? ¿Por qué tengo que pagar antes ese crédito? Pensemos lo siguiente, siempre hablo de lo mismo. Estamos hablando de privilegios, ¿sí? Sin identificarlos, porque hablamos de un patrimonio o bien determinado que está siendo tocado por varios acreedores. Es decir, esa coexistencia, ese coexistir de varios acreedores, me va a determinar a mí, bueno, yo, eventualmente juez, ¿qué tengo que hacer para determinar quién cobra antes? Porque lo que hace es, el juez determina un orden de privilegios en función de lo que establece el código, de lo que establecen las leyes especiales, y en definitiva de lo que establece la legislación, la ley, como fuente de los privilegios. Entonces, sobre esta base, nosotros ya podemos empezar a aproximarnos al concepto. Esta aproximación nos va a llevar a lo siguiente. Ya rápidamente, obviamente lo dije recién, pero lo podemos sacar de esta, digamos, de esta
en este mini análisis, si es algo excepcional, si es una calidad o cualidad de ciertos créditos de ser beneficiados con la percepción con anterioridad, alterando el principio de igualdad y alterando el principio del tiempo, epa, yo lo que tengo que saber o tengo que comprender es que el origen necesariamente para alterar una regla de derecho tiene que ser legal. Por ende, solo la ley puede decir si ese privilegio es válido como tal. Acá me están diciendo problemas de conectividad, no hay ningún problema, no hay ningún problema, mientras estén en clase, bienvenida sea, y que les sirva. Entonces, partimos de la base, hacemos un raconto de lo que hemos dicho. Algo accesorio, algo extraordinario, algo que altera un principio general, algo que se relaciona específicamente con la creación legal, algo que ya nos está marcando que el deudor no puede hacer. El deudor no le puede dar un privilegio o un beneficio a un acreedor para ser cobrado con anterioridad. ¿Sí? Lo que sí eventualmente puede es someter ciertos bienes, el deudor o eventualmente el acreedor pedir, ¿no? Someter ciertos bienes para ser eventualmente ejecutados, que es, por ejemplo, cuando hay un acreedor que le prestó dinero, pero le prestó dinero con garantía hipotecaria, o garantía de embargo, o garantía de una prenda sobre un auto, como cuando uno saca un crédito al banco para financiar el crédito de las concesionarias, ¿sí? Sabemos que estamos entregando cierto bien en función de una garantía de cumplimiento. En caso de no cumplir, yo ya sé que me van a ejecutar ese bien. Ahí sería una ejecución individual. Pero si sobre ese bien hay varios acreedores, ahí lo que yo tengo que determinar es quién cobra primero. Que esta es la teoría de este tema. Ustedes, antes de señalar este fallo de corte, ustedes, algo que no lo tienen presente porque no lo han estudiado y que lo van a ver recién en Civil 4, o sea, reales, es que desde el derecho romano hay una regla general del derecho que es la que habla de prioridad, tiempo y mejor derecho. ¿Qué es esta regla? La regla es prior in tempore potior in iure. ¿Qué es esto? Antes en el tiempo, mejor en el derecho. Es decir, la regla indicaría que si yo soy un acreedor con un crédito anterior a la existencia de otro acreedor, yo cobraría primero, según esta regla o principio general de los derechos reales. ¿Sí? ¿Qué ocurre? En nuestra materia, este principio que ustedes no lo han visto, va a tener ciertas variantes. ¿Sí? Lo dejo en puntos suspensivos para después retomar esta idea. Lo que sí les marco es que en función de toda lo que es la conceptualización, nosotros tuvimos un fallo de la Corte de Nación del 26 de marzo de 2019, en donde se remarca específicamente que los jueces no pueden realizar una extensión o una interpretación muy amplia de aquellos privilegios que están establecidos por ley. Es decir, no hay más privilegios que lo que establece la ley, porque si no desvirtuamos el principio general. Yo que les pongo en negritas, recordar estos autos son los institutos médicos de Antártida. ¿Por qué? Porque este fallo, que después vamos a cerrar la clase con este, ¿sí? Les va a marcar a ustedes algo de importancia, de mucha importancia en lo que es el tema de hoy. ¿Sí? Porque es el fallo que al día de hoy estaría rigiéndonos a nosotros por corte de nación. Es decir,
Si hablamos de doctrina legal, este fallo, Instituto Médico Antártida, quiebra, incidente de verificación, sería el referente. ¿Sí? Recuerden este fallo, porque vamos a analizar toda una situación que nos va a llevar a este fallo. Entonces, ya sentado todo lo anterior, podemos inmediatamente distinguir dos clases de acreedores. El acreedor privilegiado, como hemos dicho, el que tiene la calidad en el crédito que hace que sea o que tenga la posibilidad de ser pagado con preferencia a otro, y el quirografario común, que es aquel que no goza de ningún beneficio, de ninguna preferencia, y que, lamentablemente, yo acá les marco por lógica, pero lamentablemente, el quirografario o común, muchas veces, ese es el que está sometido a soportar los riesgos de no poder ser pagado. Y ustedes me van a decir, ¿cómo no ser pagados? Claro, si hay dos acreedores que están ejecutando al deudor, el deudor tiene un único bien, y hay un acreedor que tiene un privilegio, porque tiene una hipoteca sobre ese inmueble, va a ejecutar lo que se llama la ejecución hipotecaria. Y lo que queda de todo el proceso de ejecución hipotecaria es el activo que va a ser, digamos, de garantía para pagar el otro crédito, el común. Y si no hay plata, lamentablemente, el común perdió. Y acá no importa quién fue primero, porque por ahí fue el quirografario primero. Lo que pasa es que uno tenía una garantía, la garantía de que había una garantía real. Había un bien que iba a ser afectado y estaba garantizando el cumplimiento de esa obligación. Por ende, tiene un privilegio para cobrar. ¿Sí? Ahora bien, si entendemos esto, podemos ya avanzar en algo que es necesario comprender de lo que hace nuestro Código Civil y Comercial al día de hoy. Nuestro código, cuando analiza los privilegios, ya sabemos que parte desde el 2573 diciendo que los privilegios, o sea, es el asiento o recae sobre el asiento que garantía, ¿sí?, de cumplimiento de la obligación y que son creados por ley, por el propio origen que establece el 2574. Hasta ahí, ningún problema. Ya sabemos que es un crédito que va a tener preferencia para ser pagado, que va a ser esa preferencia de origen legal, que siempre yo puedo ejercer ese privilegio en la medida que ese bien siga estando en el patrimonio del deudor. Regla lógica. ¿Sí? Ahora bien, si yo entiendo cómo está regulado hoy el tema de los privilegios en nuestro código, tengo que comprender lo siguiente. Dentro de lo que fue históricamente el derecho comercial, comercial 3, que es concursos y quiebras, cuando hay una liquidación, una ejecución o una eventual protección y cumplimiento de deudas dentro de un proceso universal, que es el concurso o la quiebra, siempre van a regir los privilegios de la ley especial. Recuerden algo de teoría general del derecho. Ley especial prioriza sobre ley general. ¿Sí? Si analizamos esto, estamos teniendo en cuenta que el código no nos va a regir en un proceso que se llama proceso colectivo. El concurso o quiebra. El concurso, para que ustedes sepan y lo puedan llegar a entender, si no saben el contenido de cada uno, es muy simple la distinción y eso es complejo en la operatividad. La quiebra es el proceso de ejecución. Yo liquido todos los bienes que están en el activo del sujeto deudor. Traigo todos los bienes de los cuales el deudor es acreedor a la quiebra y los liquido. Y se termina. Todo el patrimonio que tiene como activo va a ser liquidado. Si queda algo, será del acreedor, del propio deudor, perdón.
Si no queda nada y quedan acreedores insatisfechos, lo lamento, porque es el proceso de quiebra, en donde quebró una empresa y si vos no tenés bienes para cobrar, lamentablemente perdiste. En cambio, el concurso es un proceso de continuidad de la actividad del deudor o de la empresa, en donde en el concurso yo le digo, señor juez, yo tengo todos estos bienes, tengo todas estas deudas, pero yo no quiero quebrar, no quiero que me lo liquiden todo, yo quiero continuar trabajando. El tema es que para continuar trabajando necesito acuerdos, y esos acuerdos generalmente se dan con disminución de los montos o de los proporcionales de los créditos que tengo en contra. Entonces, para que se entienda, en la quiebra me liquidan, se terminó. Si no hay más, perdieron los acreedores. En el concurso no se liquida, se trata de hacer continuar la actividad del deudor o de la empresa para poder cumplir con los créditos que tiene en contra. Si no puede hacerlo, pasa a instancia de quiebra. ¿Sí? Ese es el proceso colectivo como tal, proceso universal. Ahora bien, dentro de lo que es el código nuestro, el código toma partida y resuelve tratar el tema de los privilegios solo en aquellos que se llaman privilegios especiales. Tranquilos que ahora vamos a ver en la página siguiente. Cuando habla de privilegios especiales, también reconoce el código la existencia de otras leyes u otros cuerpos normativos que también tienen privilegios sobre determinadas actividades. En ejemplo, o por ejemplo, el código nos menciona la ley de navegación, el código aeronáutico, el código de minería, la ley laboral o de contrato de trabajo, la ley de entidades financieras, la ley de seguros. ¿Qué es esto? Son leyes o cuerpos normativos que, en función del principio de ley especial, se prioriza sobre ley general, regulan situaciones de privilegios derivadas de los vínculos que surgen de esas propias normativas. Por ejemplo, si hay un armador, un astillero de un barco, que hace o construye algo de ese barco, tendrá privilegio para cobrar por sobre una deuda común. ¿Por qué? Porque es el sujeto que ha actuado y ha generado, ¿sí?, con su trabajo, con sus labores, ¿sí?, ha generado la posibilidad de que ese barco sea barco como tal. Le estoy poniendo un ejemplo así muy grotesco, pero para que lo entiendan. O el código aeronáutico, ¿sí? Si la Boeing le coloca las turbinas a los jumbo de una determinada empresa de aerolíneas, tendrá preferencia para cobrar por haber colocado esas turbinas por sobre los créditos que tenga o las deudas que tenga esa aerolínea. Esto que me empieza a marcar que no solo nuestro código reconoce la existencia de preferencias, lo que sí es que esas preferencias surgen solamente de la ley. ¿Sí? Ahora bien, sobre este tema, el código se encarga de regular las situaciones de conflicto cuando pueden existir varios sujetos acreedores, pero ya no acreedores comunes, sino acreedores con privilegio. Que esto sí lo regula el código. Es decir, para que se entienda, yo lo que regulo es la prioridad de este crédito por sobre este. Pero si eventualmente la coexistencia de los dos sujetos acreedores que quieren ejecutar y cobrar antes, o sea, antes que el otro, ¿no? Determina que estos dos tengan el mismo privilegio, también tengo que determinar quién cobra antes dentro de lo que es el privilegio. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es la estructura propia del artículo 2586, yo que les marqué en negritas las palabras claves como para tener en cuenta para que cuando estudien el tema de los libros y cuando lean el código, recuerden algunas cuestiones que
estamos viendo hoy. Voy a ir de abajo para arriba. Marqué ahí en negrita, los créditos con garantía real prevalecen por sobre los créditos que se devengan con posterioridad a la constitución de la garantía. Esto es claro, lo que les dije el ejemplo. Si hay un crédito que tiene una garantía real, le hace un inmueble, está garantizando el cumplimiento, porque si no se lo va a ejecutar. La hipoteca, el embargo sobre ese bien, va a tener que tener inscripción registral. Esa inscripción registral es la que va a determinar la fecha o la prioridad, ¿sí?, de cobro por sobre todos los créditos que sean posteriores. Y puede ser que el posterior sea muchísimo más alto de valor, sí, sin ninguna duda. No pasa nada. Puede ser que el siguiente crédito que quiera atacar ese bien no tenga privilegio. Bueno, cobrará en la medida de lo que le quede la ejecución de esa garantía real. Es decir, con este artículo nosotros vemos que se reconocen que las leyes especiales o ciertas leyes crean privilegios. Que el código no regula lo que es la ejecución o la universalidad de bienes, sino en situaciones particulares. Si hay pocos bienes o si hay varios privilegios de la misma entidad. Voy al punto B. Hablo del crédito del retenedor. Prevalece sobre créditos. Fíjense, o sea, esto sería un trabalengua, si no estamos todavía definiendo la cuestión. ¿Cómo lo alcanzo a entender? Prevalece sobre los créditos con privilegio especial si la retención comienza. Esto es ni más ni menos que la segunda parte de lo que sería este capítulo de la unidad, el derecho a retención. Ustedes ven que muchas veces en los comercios de reparación de electrodomésticos, en una zapatería, en una modista, hay cartelitos que dice no se entregará la mercadería sin haber pagado todo, no se entregará la mercadería pasados 60 días de dejados, ¿sí? O, en algunos casos, pasados 6 meses no hay derecho a devolución. Es decir, no hay derecho a reintegro. No pagaste, perdiste. ¿Qué es esto? Porque a priori, si yo lo empiezo a analizar en función de lo que es la ley argentina, yo no puedo apoderarme de bienes que son de otros, porque eventualmente podría cometer un delito penal, la apropiación indebida. Sin embargo, el código, que ya lo trataba, el código de Vélez, permite que todo aquel que ha hecho mejoras, modificaciones, ha hecho o efectuado tareas, ha hecho trabajos sobre una cosa, pueda retener esa cosa hasta tanto haber satisfecho su crédito. Y ustedes me van a decir, pero pará. Esto me estaría alterando en parte, porque no me dice en qué caso puntual, sino que el crédito al retenedor, como algo genérico. Y ustedes lo que tienen que entender es lo siguiente. Como la ley habilita el derecho de retención, si un tallerista hizo arreglos en el motor de un auto, y el dueño del auto quiere retirar el vehículo sin pagar, el tallerista le puede decir, no te lo entrego, hasta no haberme satisfecho. Y supónganse que este bien, ¿sí? Hay un caso que si lo googlean lo van a encontrar fácilmente, el caso de Mendoza, de la Corte de Mendoza, del 2018, donde entra un Mercedes-Benz a un taller. Mercedes, si bien era antiguo, era de un valor importante a nivel dólares, para ser arreglado, y como no le paga, pide que le pague, si no, no le va a entregar el auto. El dueño del auto, pasado un tiempo, no se lo dan, inicia la demanda.
solicita la entrega y le mete la causa penal de retención indebida. La Corte, ¿qué resuelve? Entre varios puntos. Este será el punto mínimo, pero para tener en cuenta en este ejemplo. Si hay un crédito que surge por un actuar por sobre una cosa, esa cosa va a garantizar que efectivamente se perciba el crédito. Y no importa el valor de esa cosa en relación al crédito. Es decir, si le debe un peso al tallerista y el dueño del Mercedes-Benz estaba tan enojado que no quiere darle ni un peso, y el Mercedes-Benz vale mucho más, ¿sí? No puede solicitar la entrega del auto sin pagar. Lo único que puede hacer, que es una válvula de escape, es decirle, señor juez, sustitúyame ese auto por otra garantía suficiente para que él tenga la garantía de que yo le voy a pagar, pero denme ese auto porque si yo soy, por ejemplo, viajante de comercio, no puedo trabajar. Entonces, ahí lo que pasa es cambiar, ¿sí?, la garantía. Cambia la garantía que estaba en este auto en esta otra cosa. Pero sigue estando este crédito del retentor o retenedor. ¿Y cuándo es privilegio especial? Y supónganse que el dueño del auto lo dejó en el taller para arreglar. Después no tenía un peso y fue un prestamista y lo prendó el auto. Y viene el prestamista y dice, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿usted es el tallerista? Sí, sí, ¿qué tal? Bueno, ¿me da el auto? ¿Y por qué se lo voy a dar si no es suyo? No, porque a mí me lo prendo, él no me lo pagó y bueno, yo ahora me convierto en nuevo dueño. Supónganse que fuera una situación así, media alocada, ¿no? ¿Y dónde tiene los títulos? Tengo acá, tengo el título, tengo cédula verde, tengo todo, tengo el boleto, tengo todo. En lo que es la estructura, sin inscripción registral, pero tengo yo un crédito a ser cobrado porque tengo una prenda. ¿Sí? Lo que es el embargo en bienes muebles. Al haberse iniciado el crédito del tallerista, el derecho de retención con anterioridad al crédito privilegiado, por ejemplo con la prenda, ¿sí?, el crédito del retenedor prioriza por sobre el otro. Ustedes me van a decir, pero no tiene un resguardo legal, porque no está inscrito en un registro, porque, por ejemplo, no dijo la ley, ese tallerista en esta situación particular, no, lo está diciendo acá. Entiendan esto. El derecho de retención, como tal, es una super preferencia que se le da a alguien para cobrar antes, sin que sea un privilegio. No es un privilegio el derecho de retención. Sería una super preferencia, ¿sí?, de ser pagado con antelación sin ser privilegio. ¿Estamos? De todo esto, ya vamos a entrar en la parte práctica, ¿sí? Así lo hacemos más ameno, como les decía. De todo esto yo ya puedo entender algo, que tanto doctrina como jurisprudencia me determinan a mí ciertas características propias de lo que es la estructura de los privilegios. Que los privilegios se interpretan sí o sí restrictivamente. ¿Por qué? Porque implica alterar ese principio de igualdad de los acreedores. Y por otro lado, porque si yo beneficio con un privilegio o un crédito, el bien al que se ataca con ese privilegio, digamos, va a ser excluido de la garantía común de los acreedores. ¿Cómo va a ser excluido? Claro, si yo tengo un bien que va a ser ejecutado entre todos los acreedores y de repente aparece Juan Gómez con un crédito aún posterior a todos los nuestros, pero tiene garantía y es privilegiado, va a cobrar primero.
Y ustedes van a decir, pero momento, pero si antes había otros acreedores. Sí, sí, pero este tiene garantía. Y pero es injusto. Y sí, en parte sí, pero en parte no. ¿Por qué? Porque si los otros acreedores, que son los comunes, hubieran querido garantizar el crédito y cobrar primeros, hubieran tratado de, por ejemplo, obtener una garantía real de ese crédito. ¿Se entiende? Entonces, ya Alsina, un gran procesalista nuestro, nos decía que, bueno, aquí es una excepción a la norma. Y la Corte, en un fallo ya desde el año 2009, Corte de Provincia, nos venía diciendo que hay que restringir la interpretación y no ampliar, digamos, su espectro. ¿Por qué? Porque si no alteramos el campo específico de la norma. Y entramos en tantas excepciones que nunca tendremos regla general. En esta línea se enmarcan, digamos, las dos cortes, tanto nación como provincia. ¿Sí? Excepcionalidad, accesoriedad de lo que es el privilegio en relación al crédito, interpretación restrictiva, y eventualmente comprender que solo tienen origen legal. ¿Sí? Ahora bien, ustedes tienen en el programa este fallo. Este fallo que lo tienen como mencionado como de importancia. Y que es de importancia mayúscula en nuestro tema, relacionado con el anterior que hemos mencionado. Este precedente se plantea en la causa Asociación Francesa Filantrópica sobre quiebra, sobre incidente. Es un expediente en donde, para que se comprenda, estamos dentro de un proceso de liquidación de bienes. ¿Sí? Ya no es continuidad de la Asociación Francesa Filantrópica, sino que se liquiden todos los bienes. ¿Estamos? ¿Por qué nos resulta de importancia entender o estudiar este fallo? Porque acá, por vez primera, estamos hablando 2018, ¿sí? Por vez primera, la cuestión de privilegios tiene disidencias. Es decir, no se vota por unanimidad en cuanto a lo que es el concepto, la idea y el origen legal de los privilegios. Es decir, por primera vez, ¿sí?, se sostiene que los créditos no pueden estar o encontrarse afectados por las condiciones personales de los sujetos. Pero esto se resuelve 3-2. No se resuelve 5-0 como siempre. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cuál es la importancia o qué es lo que nos sirve? Yo se los voy a tratar de desarrollar. El fallo es bastante largo, los dos son bastante largos, pero se los voy a hacer, como les decía, ameno, para que ustedes comprendan después cuando hagan, digamos, la lectura de todo el tema, la importancia de este fallo. Cuando analizamos, digamos, lo que es el nuevo Código Civil y Comercial, nosotros ya sabemos, porque lo he visto en Civil 1, que nuestro código es pro homine, es decir, protectorio de lo humano, se incorporan nuevas relaciones jurídicas, se incorporan, ¿sí? Se prioriza la persona humana por sobre otras cosas, ¿sí? Se prioriza responsabilizar, esto lo vamos a ver en la parte de daños, responsabilizar antes que identificar al responsable, le hace satisfacer a quien fue víctima antes de que yo sepa quién es el dañador. ¿Sí? Estos principios van de la mano de la reforma del 94 de la Constitución Nacional, en donde la Constitución Nacional incorpora, como ustedes recordarán, o si no recordarán, lo estarán viendo quizás con teoría constitucional en estos momentos, que el artículo 75, inciso 22, incorpora dentro de lo que es el bloque de constitucionalidad federal tratados internacionales
con prioridad constitucional. Esos tratados internacionales son los tratados que se relacionan con los derechos humanos. Esto, que ustedes estudiaron en la Introducción al Derecho en algún momento, ustedes recuerdan que por ahí, al estudiar, tienen la pirámide normativa de Kelsen, en donde el vértice es la Constitución Nacional y abajo son las leyes más básicas, las ordenanzas o reglamentos. ¿Qué pasa? En esa estructura piramidal, ahora en el vértice tenemos la Constitución complementada por los tratados internacionales que hacen a la constitucionalidad de nuestro país. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sobre esto, ahí tengo un mensajito, a ver. Jerarquía constitucional. Exacto. Sobre esto, o sobre este tema de jerarquía y de cómo hacer para que la justicia resuelva justamente, no justamente, casualmente, sino en forma justa, ¿sí? El artículo 3 del Código Civil y Comercial, si lo tiene en la mano, dice que el juez debe dictar una sentencia con una sentencia razonada. Es decir, que se encuentre sustentada en derecho, claramente. Que haga una interpretación de los hechos de tal manera que pueda sostenerlo. Y conforme artículos 1 y 2, nos dicen que para que una resolución sea adecuada en estos términos, o razonada, se tienen que aplicar la Constitución, las leyes especiales, las leyes generales y los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Sí? En caso de no poder garantizar con ninguna de estas normas la justicia, o porque no encuentra, en el caso puntual, la resolución, o no alcanza a llegar axiológicamente a esa resolución, los usos y costumbres, la costumbre. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos los artículos 2573 y 2574, nosotros ya sabemos que los privilegios tienen origen legal, los privilegios son accesorios, los privilegios son excepcionales. Por ende, ya puedo responderles que a mí no me interesa la condición del sujeto acreedor. A mí lo que me interesa es el crédito. Si el crédito tiene la preferencia, va a cobrar antes. Si el acreedor es Pirulo González, o Pablo Benavides, o Luciano, o Paula Blaser, o Agustina, o Giovanna Molina, me es independiente. A mí lo que me interesa es el crédito. Si ese crédito tiene preferencia, primero. ¿Sí? Hasta acá sería algo lógico. Pero ¿qué pasa? En este caso, puntual, yo se los resuelvo o se los resumo en lo siguiente. Un chiquito estaba naciendo y por una mala praxis tuvo una discapacidad del 100%. ¿Sí? Parálisis cerebral. Reclaman los representantes de este chiquito daños y perjuicios derivados de la responsabilidad médica, de la responsabilidad empresarial y de la responsabilidad por garantía. Entonces, le reclaman por mala praxis al médico, que generó la mala acción con la cual se generó la parálisis cerebral, la empresa hospitalaria encargada de donde estaba, ¿sí?, actuándose médico, que es la Asociación Francesa Filantrópica, y la aseguradora que garantiza con sus seguros, ¿sí?, todo tipo de daño que pueda surgir de las situaciones como esta, ¿sí?, que era la Fortuna Sociedad Anónima. Esa incapacidad al momento de nacer le marca una incapacidad del 100%. Es decir, lamentablemente excluyó a esta criaturita de la vida en relación. Le afecta la vida. Le afecta la vida en relación, le afecta la salud, el derecho al goce más amplio, que es el concepto del derecho a la salud. Inicia un proceso de daños. En el proceso, digamos, cuando ya estaba todo listo como para poder cobrar, la asociación filantrópica se presenta en concurso, no pudo sostener los acuerdos y se declara la quiebra. Proceso colectivo, universal.
¿Esto qué conlleva? Conlleva que cuando hay un proceso colectivo, todas las acciones en las cuales esa persona, en este caso la Asociación Francesa, es demandada, todas tienen que tramitar ante el juez de la causa, ante el juez de la quiebra. Al tramitar ante el juez de la quiebra, es o tienen sentencia o tienen que ir directamente a pedirle al juez que se le reconozca la calidad de crédito acreedor para poder meterse en la quiebra, ¿sí? Para poder cobrar. ¿Qué pasa? Los padres lo que hicieron fue solicitarle al juez de la quiebra que le reconozca el crédito que ya había sido concedido por sentencia con anterioridad, pero que le dé la prioridad para cobrar. Porque dice, señor juez, si no cobra, va a haber una doble vulneración. Primero, vulneración del derecho a la vida en relación y a la salud. Y segundo, derecho a la mejora de esa vulneración, que, como sabemos, y que esto es algo que ustedes lo van a recordar toda la vida profesional, es que la indemnización como tal pretende volver las cosas al estado anterior siempre, pero hay veces que no se puede, como en este caso. Entonces, el derecho trata de volver las cosas al estado anterior de la mejor manera posible, dándole el mejor beneficio, ¿sí? O la mejor posibilidad de vida en relación a aquella persona que fue afectada, por ejemplo, por el derecho a la salud, en su derecho a la salud. ¿Sí? Es decir, económicamente considera que esto es lo que puede compensar ese hecho dañoso. ¿Qué hace el juez? El juez ante esto les dice, a ver, ustedes lo que quieren es que cobre antes. ¿Que cobre antes de quién? Y antes de todo tipo de acreedor, porque tenemos que priorizar el derecho a la vida. Primer derecho inalienable. ¿Qué hace el juez? Con un muy buen criterio, medianamente novedoso, habría fallos aislados, pero este es importante, digamos, porque salta a la vista. ¿Sí? Declara inconstitucional el orden de los privilegios, diciendo que si bien por ley se crean los privilegios y que es interpretación estricta, es necesario que verifique el crédito como con un carácter especialmente prioritario. Le hace privilegio, privilegiado, que cobre antes que cualquier otro. ¿Por qué? Por toda esta situación lamentable. ¿Qué es lo que tuvo en cuenta el juez? No solo tuvo en cuenta el crédito, sino que tuvo en cuenta la persona que está estrechamente vinculada a ese crédito, que es el menor que tuvo ese daño. ¿Sí? Esto es primera instancia. El suspenso me está matando. ¿Qué va a pasar? Porque si llegó a la corte, ¿sí? Yo veo algunas caras y es maravilloso. La estamos llevando bien entonces. Apelado el fallo, entra el expediente en quizás, a mi modo de ver, una de las mejores cámaras del país a nivel comercial. ¿Sí? Que es la Cámara de Apelaciones en lo comercial nacional. Y encima la sala A, que era, digamos, una de las salas que más puntillosa es en cuanto a lo que es la decisión, y quizás la más justa. ¿Sí? Cuando ustedes vean la parte de dinerales y todo, van a ver fallos como el fallo La Razón, que es un fallo que esta Cámara, en un fallo plenario, vota, pero a consecuencia de un pedido de la propia sala A. ¿Sí? Es decir, digamos, dentro de lo que es la estructura judicial argentina comercial, esta Cámara y esta sala eran las más potentes, ¿sí? Las más saludables, jurídicamente hablando. ¿Qué dice la Cámara? Y miren, si yo aplico taxativamente y aún interpretando en forma general la normativa, no me queda otra que rechazar el privilegio. ¿Por qué? Porque el reconocerle un privilegio o una cualidad en función de quién es el beneficiario de ese crédito, me alteraría la regla general. ¿Por qué? Porque si yo soy acreedor, pensemos del lado del acreedor, ¿no? Yo soy una persona que me voy a vincular con un sujeto deudor, yo tendría que saber quiénes son sus otros acreedores y qué cualidades tienen personales para recién ahí ver si le presto o no presto dinero, por ejemplo. Y entorpecería el negocio jurídico de la vida cotidiana.
de la vida diaria, ¿sí? El comercio. Sobre esto, la Cámara no sorprende, mantiene esta idea, ¿sí? Y el fiscal de Cámara, junto con los representantes de este chiquito, ¿sí? Y lo que sería en provincia de Buenos Aires, nuestro asesor de menores de Cámara, que sería el Ministerio Público, ¿sí? Interponen recurso extraordinario. Y dicen, señores jueces, hay que ir a la Corte, porque si estamos hablando de un código pro homine, un código que respeta el derecho a la humanidad, un código que respeta el derecho a la vida, y por sobre todas las cosas, que el código es ley inferior a la Constitución Nacional, la Constitución Nacional establece que tienen rango constitucional los tratados internacionales, no hay con qué darle. ¿Sí? Va a la Corte, sentencia. Nuestra Corte no deja de sorprendernos siempre y nos instruye en su conformación actual de lo siguiente. Yo les voy marcando qué es lo que en el orden de la secuencia de la sentencia fue resolviendo. Primero, dice que el carácter mismo de un crédito para ser privilegiado es cobrar antes. No descubrió nada. Solo puede surgir de la ley, dice. No descubrió nada, porque el código lo dice. Los privilegios, como alteran este principio de igualdad de los acreedores para cobrar a todos por igual, deben ser interpretados restrictivamente. No dijo nada. Es todo lo que en doctrina y jurisprudencia se venía diciendo. Pero acá empieza el problema, que es cuando habla y cuando dice. Específicamente dice que cuando se habla de la ley de concursos y quiebras, la 24.522, no se analizan las causas o las naturalezas de los créditos. Se analiza el crédito como tal. Y si ese crédito está relacionado con un sujeto que tiene vulnerabilidad, por ejemplo, en este caso, vulnerabilidad social y humana, lamentablemente no puedo hacer la preferencia, no puedo darle la prioridad para cobrar. ¿Por qué? Porque la decisión de otorgarle la preferencia al cobro le corresponde la ley, le hace al legislador y no a los jueces. ¿Qué pasa? Con esto confirma el pronunciamiento de Cámara, es decir, vaya a la cola a cobrar, más allá de que usted ha sido vulnerado en su derecho a la vida. Pero si quiere más dolores de cabeza, ¿sí? Nos encontramos con algo fundamental, que creo que acá es lo que, gracias a este pronunciamiento, ¿sí? Van a surgir ideas de justicia en nuestra jurisprudencia. Específicamente la Corte dice, con relación a los tratados internacionales y normas de protección invocadas, piensen, lo que invocaron es Tratado Internacional de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, y específicamente la Convención de las Personas con Padecimientos Discapacitantes o la Convención de las Personas con Discapacidad. Estas tres normas, si las hubieran invocado solas, no importa después la ley de protección integral de la niñez a nivel nacional, ni local, ni la Declaración Americana, si hubieran invocado solamente esto, específicamente el artículo 1 y 2 del derecho a la vida, ya tendría que haber tenido respuesta favorable de la Corte. Pero la Corte dice, momento, en una interpretación que, como Corte actual, que en muchos casos es vergonzosa y netamente política, dice que todas las normas, convenios y tratados internacionales de derechos humanos no vinculan en forma directa. Lo que hacen es marcarle el terreno al Estado para que el Estado haga todo tipo de políticas públicas que propendan, que ayuden a llevar a alcanzar el más alto nivel de vida posible a aquellas personas que tienen discapacidades, a aquellas personas que son menores de edad, que sufrieron lesiones, póngase, aquellos que no tienen beneficios sociales,
Y específicamente dice políticas públicas en materia de salud, rehabilitación, desarrollo e integración social. Es decir, la Corte claramente dice, los privilegios se crean por ley. Pero, por más que me invoques los derechos humanos son para generar conciencia pública, políticas públicas para llevar adelante. Haga un ministerio, por ejemplo, ahora lo tenemos, haga un ministerio de género, haga un ministerio de discapacidad, haga un ministerio de rehabilitación a nivel salud integral, en función de los daños ocasionados por mala praxis. Pero no me venga a reclamar a mí una prioridad en el crédito, porque el crédito es diferente, es el bolsillo. Esto es lo que dijo la Corte. Recuerden, fallo por mayoría, 3-2. Hay dos jueces que entendieron la cuestión claramente y plantearon las disidencias. Esto es lo que yo les decía. La Corte sostiene que la normativa protectoria contiene cláusulas vinculadas con la asistencia y cuidados especiales que se le asegura o le debe asegurar a los niños discapacitados, pero no le asegura la protección del crédito. Realmente muy objetable esta resolución, pero va de la mano de, bueno, salvemos las papas porque si no vamos a meter excepcionalidades por sobre lo que dice la ley. Tranquila Victoria, porque ahora vamos a buscarle alguna solución. La primera disidencia de Maqueda es, bueno, yo lo que necesito saber, en lo que plantea en sí, es si las normas que se invocaron, específicamente la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de las Personas con Discapacidad, pueden alterar la preferencia en el cobro. ¿Y cómo lo analiza? Y dice, fácilmente, yo se los marqué como si fuera una escalera. La vida es nuestro primer derecho que tenemos, el primer derecho de la persona humana. ¿Sí? La preservación de la salud integra lo que es el derecho a la vida. Existe, sí, claramente una obligación de las autoridades públicas de garantizarla mediante la realización de acciones positivas. Pero ¿qué pasa cuando ya vemos que está vulnerado y que se haya llevado adelante para la protección? Hay que hacer algo, porque si no sería injusto. Entonces dice, si bien el privilegio que está en la ley de concursos y quiebras, o reconocer un privilegio a este crédito, alteraría el principio de igualdad o de paridad, en situaciones de extrema vulnerabilidad y específicamente en situaciones en donde se afecta no solo la persona, sino la persona, niño, niña o adolescente, y encima se lo discapacita de por vida, no reconocer el privilegio es condenarlo jurídicamente a vivir en una vida, en una sociedad injusta. ¿Sí? Creo que coincidimos. Salimos, o sea, el que es comercialista, el que es específicamente, entre comillas, el abogado deshumanizado, ¿sí? Va a decir, y no, lo dice la ley. Ya está. Sí, pero sabemos quiénes son los legisladores muchas veces. Sabemos quiénes son los que nos representan, sabemos cuál es la formación y sabemos también que hay leyes que no se han actualizado en función del paso de los años. Ahora bien, viene Rosati, que es el otro juez que plantea la disidencia, y complementa la disidencia anterior con algo clave. Dice, si yo analizo las convenciones y los tratados internacionales que me mencionan, a mí lo que me importa es saber si, en vez de darle el privilegio, lo miro desde la otra óptica. Si no le doy el privilegio, lo mando a la cola a cobrar como acreedor estilografario, lesiono derechos de corte constitucional o de máxima raigambre jurídica, como dice él, y eventualmente tiene derecho a cobrar el crédito con preferencia. Y lógicamente surge o plantea la cuestión desde el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que es el derecho del niño a ser priorizado por sobre cualquier otro derecho. Ante la confrontación o enfrentamiento entre derechos de adultos y niños, siempre se debe priorizar el interés de los niños. Más aún si el interés de los niños se puede llegar a interpretar armónicamente en función de una desprotección
del derecho a la vida que ha generado, ¿sí?, que esta persona, niño, sea discapacitada. ¿Cómo termina la cuestión? ¿Cómo lo resuelve? Dice, las leyes, más allá de que deben ser interpretadas armónicamente, ¿sí?, tienen que tener en cuenta las cualidades de las personas. Y en lo concerniente al crédito, cuando esa persona no puede gozar de un máximo nivel de vida posible, ¿sí?, necesariamente tiene que tener un trato diferenciado para tratar de equilibrar sacarle esas barreras que socialmente arquitectónicas, cuando por ejemplo no ponemos las rampas para que pasen las sillas de ruedas, esas barreras de, por ejemplo, poner los conitos para separar en zona, no es puntualmente zona Güemes, pero sí para que lo tengamos presente, para no estacionar en tales lugares, pero complica la circulación o el paso de las personas con merma visual o discapacidad visual. ¿Esto qué es? Rosati, ¿qué hace? Dice, coincido con Maqueda en que, en este caso, si lo mando como crédito o acreedor quirografario a quien fue víctima de una mala praxis y debe, digamos, debe satisfacer un interés superior, necesariamente debemos reconocer el privilegio. Este fallo, recuerden la fecha, vamos para atrás. Recuerden la fecha. 6 de noviembre de 2018. ¿Sí? ¿Qué nos da? Nos da para pensar algo. Fíjense, ¿por qué yo les marqué antes este fallo que vamos a llegar? Aquí abajo, Instituto Médicos Antártida, sobre quiebra, sobre incidente de verificación. Este fallo es del 26 de marzo de 2019, es decir, 4 meses después. Por eso le puse a recordar estos autos. En este fallo se resuelve lógicamente lo mismo. Siempre los privilegios son de una interpretación estricta, siempre tiene que ser limitado porque altera el principio general. Fantástico. La Corte, al haber votado 3-2 con la conformación original, permitía, digamos, eventualmente que en caso de que alguno de ellos se cayera, o una opinión cambiara, cambiar la minoría por la mayoría. El caso de este Instituto Médico Antártida es exactamente el mismo. Misma situación. Misma sentencia de daños. Mismo pedido de verificación. Llega a la Corte 4 meses después. Y acá, casualmente, Rosenkrantz se tomó licencia, porque le correspondía la licencia. Integra la Corte Graciela Medina, es una tratadista del derecho de familia. ¿Qué hizo? Volteó la minoría y se constituyó mayoría. Por ende, al día de hoy, rige el criterio del Instituto Médico Antártida Quiebra, que es que se le tiene que dar una preferencia para cobrar aquel crédito que se origina en, por ejemplo, en este caso, en una mala praxis en la cual al nacer la criatura sufrió un daño y sufrió una parálisis, idéntica situación a la otra. Ustedes me van a decir, qué loco, ¿no? En uno me dice que no, en noviembre, 4 meses después, en otra situación exactamente igual, me dice que sí. Lamentablemente son los tiempos, las reglas del juego y las reglas de los que resuelven, en definitiva, y generan doctrina legal, que es la Corte. Piensen lo siguiente. Este fallo, por lejos, para uno que se especializa en todo lo que es cuestiones de familia, de género y todo, este fallo es fantástico. ¿Por qué? Porque reconoce por primera vez la prioridad de la persona humana por sobre la plata. Porque en definitiva es eso. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? No es la conformación original de la Corte. Es una conjueza
la que integró la Corte. Y si la Corte vuelve a estar en la misma situación, le hace sus 5 miembros actuales, sabemos que el criterio es negativo. ¿Sí? Dependerá de los pronunciamientos, de los antecedentes y eventualmente de que no metan los típicos planchazos la Corte y diga, conforme lo resuelto en la causa Asociación Filantrópica Francesa, me mantengo en la opinión y siga siendo 3-2 de por vida, hasta que cambie la composición de la Corte. Pero por lo menos ya a priori tenemos, ¿sí?, un pronunciamiento que nos da que pensar que se puede pensar más en la humanidad que en lo patrimonial. Acá, Pablo, vos me preguntás, ampliar la Corte. Mirá, al día de hoy, sinceramente, no sabemos cuál es la política que se va a llevar adelante. La idea originalmente era reducir los integrantes de la Corte, políticamente hablando, a 5 miembros. Por otro lado, había en algún momento hubo un proyecto, esto ya no se excede la materia, pero sí para tenerlo en cuenta, de crear, ¿sí?, una Corte Constitucional a la par de la Corte Nacional, en donde descompriman los casos y que por ahí se entienda como que un mismo órgano pueda tener diferentes salas, ¿sí?, para dar respuesta a nivel nacional. Todo esto también veremos. Al día de hoy, esta es nuestra realidad. Tenemos 5 integrantes de la Corte, de los cuales los hechos han demostrado que por más capacidad que tengan, ¿sí?, el arte de gestionar en la Corte es un arte político más que jurídico. Y lamentablemente, como todo en la vida en sociedad, ¿qué es la política? El arte de gobernar. Y el arte de gobernar en estos casos, y yo gobierno esto para no generar un colapso normativo en donde en un concurso vengan innumerables situaciones de excepción que alteren reglas. Bueno, ese ha sido el criterio quizás mantenido por la mayoría del primer fallo para, bueno, para poder, sí, digamos, sostener la constitucionalidad de lo que es el régimen de privilegios de la ley de concursos y quiebras. ¿Sí? Acá terminaba yo con esta mínima frase de compañía, ¿sí? Esperamos que les haya servido, que este tema es necesario, obviamente, reforzarlo con conceptos y con la lectura y estudio, pero por lo menos tienen afilado y comprendidos, ¿sí?, los 2 fallos, que estos fallos que más allá, que si tienen tiempo, lo puedan leer y puedan analizar. Uno cuando es estudiante le gusta tener... Los fallos son largos y son espesos, y a veces que se repiten las cosas, los conceptos, y me hace aburrido o al final desisto de leerlo. ¿Sí? Si tienen la posibilidad de leerlos, bienvenido sea. Caso contrario, la lógica de lo que fue la clase de hoy les permitirá a ustedes ya tener una noción de que los privilegios se crean por ley y conforme esta situación Antártida Argentina, Instituto Médico Antártida Argentina, ¿sí?, una corte compuesta por una conjueza de familia voltea esta idea e incorpora la posibilidad de la preferencia teniendo en cuenta la calidad de la persona. ¿Sí? Chicos, bueno, yo soy el agradecido de que pueda compartir la clase y que a ustedes les sirva, así que bienvenido sea. Acá me dice un compañero suyo, algo de Zaffaroni, que lo pasé por largo. Bueno, el postulado de Zaffaroni, Zaffaroni ya no es más juez de corte. En mi opinión personal, esto es una opinión ajena a la cuestión politiquería, ajena a absolutamente la postura de Zaffaroni a nivel penal. Esto es una opinión personal. A Zaffaroni hay que reconocerlo porque es una de las 10 personas más importantes del derecho penal en el mundo. Lo que ocurre es que la postura de Zaffaroni o las ideas de Zaffaroni han hecho que jueces que no están comprometidos con el cargo y con la función resuelvan sacándose los problemas de encima, diciendo no, hay que liberar a los presos, hay que
darles una vida en relación mejor, hay que buscar otras alternativas, y muchas veces esos postulados, lamentablemente, van en contra del derecho a las víctimas. ¿Sí? Al margen de esto, creo yo que Zaffaroni fue un gran juez de corte que hizo mucho, digamos, por tratar de llevar en la corte conceptos de calle, que muchos juristas no tienen, porque no hay nada más importante que tener experiencia en lo que se hace y específicamente en la calle. Como siempre he dicho, para ser juez, en mi modo de ver y una simple opinión, lo más importante es que se tenga la experiencia en la calle, se haya ejercido la profesión liberal para después poder acceder. Una vez que se accede, se tienen las dos visiones, y ahí se hará lo mejor posible, pero siempre con compromiso. Sin compromisos, con vagos mantenidos por el Estado, esto no va a ningún lugar, lamentablemente. Me metí en algo que es político, es una opinión personal, pero complementa, digamos, esta pregunta que me hacían. La idea es, utilicen estas clases, estas posibilidades de los Zooms para sacarse las dudas, las consultas que son necesarias para poder entender los temas. Y en este tema, algo que muchas veces privilegios no se da, bueno, esto es algo lindo que por lo menos mantuvo la atención a lo largo de la cursada. Así que, bueno, les mando un cariño grande y que tengan una buena respuesta para el parcial también, ¿sí? Nos vemos. Gracias. Gracias, doctor. Se me cortó en el minuto final, me tuve que conectar con el teléfono. Pero yo No hay hacía ningún problema. referencia que Zaffaroni decía que necesitábamos ampliar los miembros, y a la vez hablaba de la idea que se ocupara cada uno de una tarea específica. Pero nada, Tal comentario, cual, nada más. tal cual. Nada Bueno, más que más o eso. menos, sobre esa base, Pablo, bienvenido sea. O sea, eso es dividir la corte conforme áreas y especialidades para poder trabajar mejor posible. Ni más ni menos que eso. Eso es lo súper valorable. Chicos, que tengan una muy buena tarde, que lo pasen muy bien, estudien y nos vemos la próxima. Excelente clase, gracias, profesor. Adiós. Chao. Muchas gracias. Chau, chau.